¡Hey, qué pasa! Soy Jay, bienvenidos. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, equipo? Soy Jay, me he quitado los dientes postizos. De hecho, me voy a quitar esto, hace un calor que te cagas. Pero bueno, ya que es Halloween, había que hacer ahí un pequeño de Teen Wolf. El tema, chicos, aunque me veáis aquí vestido de hombre lobo, no tiene nada que ver con Halloween el vídeo de hoy. Os voy a enseñar, vamos a comentar, vamos a reseñar y a dar mi opinión personal sobre un cómic de estos que a mí me gustan, Slice of Life potentorros, con algún que otro girillo de guión que la verdad, según cómo te encuentres, puede ser que te apedree un poquito la patata o no. Hoy vamos a hablar concretamente de... Pues sí, chicos, aquí lo tenemos. La Casa de la Playa nos llega de la mano de Nuevo 9 y está hecho por Severin Vidal y Víctor L. Pinel, que ya pudimos verle en La Inmersión. Os dejo por aquí la reseña, os la recomiendo 100% porque es un cómic muy bonito. Y lo dicho, aquí tenemos Cartoné, tampoco es que sea muy tocho el cómic, pero está bastante guapo, 22 euritos y estamos hablando de alrededor de... Sí, esto en realidad tendría que mirarlo antes de hacer el vídeo para no... Pero sabéis, haber estudiado, ¿sabes? Es una polla, man. 170 páginas, 22 euros, Cartoné, La Casa de la Playa, de la mano de Nuevo 9. Lo dicho, estamos ante un slice of life, familiar, casa en la playa. ¿Os suena, no? Sí que es cierto que aquí en este canal os he traído ya más de un cómic un poquito con esta temática. Podríamos nombrar algunos como por ejemplo La Casa de Paco Roca o Baños Pleamar de Isaac Sánchez. En el caso de La Casa era una casa de campo, en el caso de Baños Pleamar era una especie de casa-restaurante en la playa y en este caso hablamos de una casa, La Malvarrosa, que estaba también en la costa francesa. Bien es cierto que la temática de este cómic es que son tres hermanos los cuales han heredado esta casa familiar en la playa y uno de ellos desea vender su parte o por ende vender la casa. Al igual que en la gran mayoría de estas historias, toda la familia se reunirá one more time, one last time en la casa para pasar unos días y en cierto modo despedirse o decidir un poco qué van a hacer o dejar de hacer con la casa. No os preocupéis en ese aspecto, no os voy a decir cuál es la decisión que toma la familia, pero sí que os voy a poner un pelín en contexto, ya que la historia como tal se divide en tres arcos narrativos separados mediante diferentes etapas temporales de la vida. Uy, qué interesante. La protagonista principal en lo que es el presente será Jules, que es una de las hijas de uno de estos hermanos, ya repito, son tres hermanos, la cual está embarazada. ¿Cuál es la principal característica de Jules y el hecho de que esté embarazada? Pues que, repito, esto no es spoiler, esto os lo van a comentar en las primeras 5 páginas, su novio Tomás, o Thomas, si no voy equivocado, ha muerto. No sabemos si recientemente, si no, pero el tema es que se está entremezclando una gran pérdida de ella, que es la de su marido o su compañero de vida, junto a, digamos, la próxima pérdida de esta casa familiar. Entonces, en esta casa se juntarán los padres de ella, ella misma, la hermana, unos tíos con los hijos también, otros tíos y demás, y por supuesto Albert, que Albert es, digamos, el hermano en discordia que tiene la decisión de vender su parte ya que su hijo vive en Estados Unidos y él quiere irse a Estados Unidos, a Texas a vivir, etcétera, etcétera. Dentro de este contexto, por supuesto, viviremos situaciones familiares, de ahí lo de Slice of Life, visitas a la playa, a la plaza del pueblo, comprar helados. Por supuesto, profundizarán en la relación dentro de la familia, qué tal se llevan los hermanos, qué tal se llevan los primos, que sí, que no. Ahí será donde descubriremos pues la pérdida del novio de Jules, etcétera, etcétera. Y a raíz de estas conversaciones y relaciones entre los diferentes miembros de la familia, destacará un hecho fuera de lo común. Y es que en una de las habitaciones de la casa está toda totalmente pintada, menos una pequeña sección que hay justo detrás de un espejo, que si no mueves el espejo es imposible de ver. Hay una pequeña sección donde aún se aprecia el papel que había en la pared originalmente cuando se compró, un papel en el cual hay unos globos aerostáticos pintados en el que se puede ver semi borrado una frase escrita a lápiz. No se entiende muy bien qué es la frase, pero había una cosa muy clara. La abuela y la madre de Jules y lo que es la generación como tal tenían la tradición o la obsesión con que si se vendía la casa, si se reformaba, si lo que fuese, que por favor, que ese pequeño recuadro
con el papel pintado el papel de pared de los globos aerostáticos y la frase semiborrada no desapareciera, no se pintase encima. ¿Por qué? Eso lo iremos descubriendo poco a poco con estos saltos temporales. Claro, yo no tenía ni idea que íbamos a vivir esos saltos temporales. Tú al principio la historia la vives como un slice of life normal, pero ¿qué ocurre? Que de repente van dando saltos a medida que pasan los capítulos hacia atrás en el tiempo. Es algo parecido a lo que pudimos ver en Carta Blanca, de Jordi Lafebre, ¿no? Lo de que empiece por el final. No exactamente así, pero sí que es verdad que nos van explicando cómo era la gente que habitaba en esa casa previamente a lo que tenemos a día de hoy. Hay un momento dado que comentan que cuando compraron esta casa, se la compraron a un matrimonio, que el padre estaba muy necesitado, digamos, de dinero por deudas y demás, y resaltaban el hecho de que a la hija de ese matrimonio, que ya era una señora más mayor, estaba como muy triste, muy apenada. ¿Qué ocurre? Esa chica tuvo una conversación con la madre de Jules o con la madre de los padres de Jules y demás, donde se explicaba el motivo por el cual esa pared, esa frase, esa tal era tan importante. Entonces, repito, primera parte del cómic, la casa en el presente, la familia actual, la última generación, Jules, embarazada y sin marido. Luego, daremos un pequeño salto al momento en que los padres, o sea, los abuelos de Jules, compraron la casa de la Malvarrosa. Veremos a los abuelos siendo más jóvenes y veremos a los chavalines, es decir, a el padre de Jules y los otros dos hermanos siendo niños o llegando a la casa. Sí que es verdad que ese fragmento es más intermedio, no es tan importante, pero ahí sí que ya daremos el salto, volveremos a comentar el tema del puto papel de la pared y ahí se dará el salto a los dueños originales de la casa, un matrimonio con una niña, y nos explicarán cómo vivió ese matrimonio, lo que es la llegada a la casa, el introducirse en ella, el reformarla, el ir al pueblo, cómo la niña, que es la niña que habló en el futuro con los abuelos de Jules, es la que escoge el papel de globo de la pared, y dentro de ese arco narrativo entenderemos cuál era la frase que estaba escrita en la pared, el motivo por el cual se escribió y, por supuesto, el motivo por el cual es tan importante y es tan necesario que no se borre. Obviamente no os voy a revelar nada de eso. La gracia y la sorpresa y un poquito el girito de guión de esta historia, repito, dentro de que es un slice of life, es decir, no vais a ver nada fantasioso, ni heroico, ni de acción, ni de aventura, es un cachito de vida. Básicamente veremos el paso del tiempo de esta casa a través de los ojos de 3 generaciones o 3 familias diferentes. Los antiguos dueños, los abuelos y actualmente, pues, los hijos y padres de Jules, que a ver cómo evoluciona o deja de evolucionar. A mí me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho, el dibujado es excelente, al igual que la gran mayoría de obras de Nuevo 9 o de este estilo de Slice of Life. Es bastante claro, directo y muy bonito. El uso de los colores así como cremita está presente en todo momento y a mí me encanta. Y lo que más me gusta de estas historias de Slice of Life, que es un poco la característica principal, es que muchos factores que nos cuentan están hechos para que el lector se sienta identificado en ciertos momentos, ya sea por actividades, por relaciones familiares, por gente que ha tenido una casa en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que a nivel global, dentro de mi mente, lo tenía un pelín más complicado este cómic porque, repito, al haber pasado por la casa y por Baños Pleamar, que son temáticas que a lo mejor lo que es el hilo conductor es similar, que es el decir, tener una propiedad que está a punto de venderse, no venderse, qué hacer, dejar de hacer, pues claro, era complicado superar esas dos obras maestras. Pero aún así es muy disfrutable. Me ha costado un pelín al principio empatizar con los familiares o tener una sensación tan cercana como la que viví con esas dos obras. A lo mejor tiene que ver con que esas dos obras, una estaba inspirada en Valencia y otra en Badalona, y esta es un cómic francés. A lo mejor el estilo de vida francés, o no tengo ni idea, no he conseguido conectar del todo, pero sí que es verdad que a medida que se van construyendo los personajes profundizas muchísimo y, por supuesto, tiene este factor de salto temporal hacia el pasado que los otros no lo tienen de esta manera tan ordenada, es más caótico o al azar. Aquí, al haberlo vivido de forma regresiva, es muy interesante
Y, pues bueno, el dato de la frase en la pared, por qué no, etcétera, etcétera, es un pequeño girito de guión bastante duro, bastante interesante, que repito, si tienes un mal día, a lo mejor te puede joder el día, nunca mejor dicho, o si no, pues a lo mejor puede hacer que se te mueva por aquí las tripitas un poquito con según qué temáticas. Pero sin duda alguna, ese girillo o esa explicación de la frase en la pared es lo más original de la obra y lo que más me ha gustado. Y no puedo deciros mucho más. Un cómic muy disfrutón, muy bonito, muy fácil para ser un regalo para cualquier familiar vuestro que a lo mejor se quiera introducir en el mundo de los cómics o que no le mole el pijameo o algo así un poco más de nicho. Pero, repito, es un slice of life. La gente tiene que saber a lo que se enfrenta. Si esperas un cómic con algo fuera de lo común o algo fantasioso, uno, o no tienes ni puta idea de lo que es un slice of life, o dos, no tienes a lo mejor mucha idea de realmente las diferentes temáticas de cómics que puede haber, sobre todo en este ámbito más europeo. Pero desde luego yo lo recomiendo, si te mola este estilo, te va a fascinar. Lo que a mí, por ejemplo, es eso. Si me pusieran a elegir un top 3 respecto a esas 3 obras, esta estaría en el tercer puesto, lo cual no quiere decir que sea mala, sino que las dos de arriba son grandes competidores. Aún así, enhorabuena a Nuevo 9, a mí me ha tocado la patatita y me ha recordado a un pisillo que tenía mi abuela ahí en la costa de Villajoyosa, que era el pisillo familiar donde íbamos a visitarlos. Ahí nos juntábamos la familia de diferentes partes de la península algunos veranos. Pues a mí me ha llevado a esa reminiscencia de mi pasado y lo he podido disfrutar con creces. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre La Casa de la Playa de Nuevo 9, Severín Vidal y Víctor L. Pinel, ¿y tú, concretamente tú, qué opinas?